Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla la tía Claudia. Nos juntamos nuevamente en nuestra nueva cápsula virtual para que trabajemos en nuestra asignatura de lenguaje. Para que nuestra clase resulte como corresponde, los invito a que reúnan su cuaderno de lenguaje, su lápiz, su goma y todos los accesorios que ustedes encuentren que sean pertinentes para que la clase resulte como corresponde. Así que los invito a que vayan a buscar sus accesorios para que comencemos a trabajar. Primero que todo, vamos a revisar el ticket de salida de la clase anterior. Ustedes tenían que leer el texto que tenemos a continuación y responder unas preguntas. Así que vamos a revisar este ticket de salida. Decía el texto así: hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar, a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. ¿Qué puedes inferir del texto? ¿Qué hora del día era aproximadamente? ¿Cómo lo sabes? ¿En qué curso estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué edad aproximada tenía Alicia? ¿Cómo lo sabes? ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia al día siguiente? ¿Cómo lo sabes? ¿Era mucha la materia que tenía que estudiar Alicia? ¿Cómo lo sabes? ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? ¿Cómo lo sabes? ¿Y en qué estación del año estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes? Bueno, lo que tenían que hacer ustedes acá era inferir según las pistas que nos entregaba el texto que leímos anteriormente. Ya las preguntas estaban de forma implícita porque no estaban de forma textual. ¿Ya? ¿Qué hora del día era aproximadamente? Ya era la noche. No era de día porque decía, ya, si nos vamos al texto anterior, decía hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día, ¿ya? Por ende, era la noche. ¿Cómo lo sé? Porque acá me decía, la pista decía no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Ya, ahí tenemos la primera respuesta, ¿ya? Nos vamos a la segunda respuesta. ¿En qué curso estaba Alicia? Ella estaba en octavo básico. ¿Y cómo lo sé? Porque ella necesitaba pasar a la enseñanza media. ¿Qué edad aproximadamente tenía Alicia? Entre 13 y 14 años, porque esa es la edad que tienen los niños cuando van en octavo básico, ¿ya? Así que, ¿cómo lo sé? Como les decía, esa es la edad que tienen los niños cuando están en octavo básico. ¿Y ya? ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia al día siguiente? Era de matemática. ¿Cómo lo sé? Porque eso lo decía el texto. Y esa pregunta estaba textual. ¿Era mucha la materia que tenía que estudiar Alicia? Sí, era mucha porque era la materia de todo el año. ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? Sí, le costaba mucho porque no era fácil para ella. ¿Y en qué estación del año estaba Alicia? Obviamente que estaba en verano porque hacía mucho calor. Esas eran las respuestas que ustedes tenían que entregar en esta ticket de salida, ¿ya? Muchos me entregaron solamente las preguntas y no me entregaron las claves en el cómo lo sabe, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí eran dos preguntas las que tenían que entregar ustedes, ¿ya? Dos respuestas, perdón, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Acá era importante escribir las pistas de las claves, ¿ya? Así que ahora que ya revisamos para que lo puedan corregir algunas respuestas. ¿Ya? Así que ahora nos vamos al objetivo de la clase de hoy día. Y el objetivo es conocer la historia del género lírico. ¿Qué sabemos sobre el género, sobre este género literario? ¿Qué saben ustedes sobre el género literario, sobre este género literario? Yo creo que algo se les viene a la cabeza sobre el género lírico. ¿Qué será el género lírico? ¿Qué se les vendrá a ustedes a la cabecita? Yo sé que ustedes saben que les debe hacer un poquito de ruido, ¿no es cierto? A ver, ¿qué creen ustedes que es? Bueno, acá vamos a conocer un poquitito sobre la historia de este género. El origen de la lírica.
Bueno, el concepto de lírica viene de la antigua Grecia. La lírica nace del instrumento musical lira. Aquí se los presento. Esta es la lira, ¿ya? En sus inicios, la poesía se transmitía por medio de la oralidad, es decir, de forma hablada, ¿ya? Y antiguamente existían dos tipos de poesías, la poesía épica y la poesía lírica. La poesía épica estaba centrada en narrar acontecimientos gloriosos y épicos. Aquí tenía que ver con todo lo que tenía que los héroes, ya las odiseas, las peleas, ya todo lo que tenía que ver los mitos, ya las Troyas, con todo ese tipo de dioses, ya, con ninfas, con todo ese tipo de personajes, ya. Tenía como fin glorificar y entretener a los héroes después de las batallas. ¿Ya? Y iba dirigida a ciertos sectores. No todas las personas, ¿ya? Escuchaban estos tipos de historias, ¿ya? En cambio que la lírica, la poesía lírica, estaba centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas. Estaban asociadas a lo religioso. Ya acá el tema central era lo religioso, lo pagano, ¿ya? Y iban dirigidas a toda la comunidad. Acá, por ejemplo, se centraban en el pueblo y las iban contando. ¿Ya? También eran contadas de forma oral. Todas estas, la poesía épica y la poesía lírica eran contadas de forma oral, ya eran transmitidas de forma oral. ¿Ya, chiquillos? Para que eso les quede claro, ¿ya? No eran escritas, sino que eran transmitidas de forma oral. Y que les quede clara que la poesía épica tenía que ver con acontecimientos de batallas, de dioses, de guerras, ¿ya? Y la lírica tenía que ver con expresar sentimientos, y tenía que ver con lo religioso, con lo pagano, ¿ya? Bueno, como les decía anteriormente, el género lírico o la lírica o la poesía es un género literario que se caracteriza por ser cauce de expresión de la subjetividad del hombre, sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar el mundo en el que está inmerso. ¿Ya? El género lírico, chiquillo, se caracteriza por ser una transmisión de sentimientos y emociones, ¿ya? Eso que les quede claro, chiquillos, ¿ya? Es una transmisión de sentimientos y emociones. Bueno, a continuación, chicos, les presento una sopa de letras que contiene conceptos trabajados durante la clase. Su misión es encontrarlas y escribirlas en su cuaderno. Son 10 palabras, ¿ya? Esta es una actividad bien entretenida, ¿ya? Así que la vamos a hacer entre todos. Ya, vamos a buscar entonces la primera palabra en esta sopa de letras. Y la primera palabra es subjetividad. Aquí la encontramos. ¿Se recuerdan que la vimos la palabra subjetividad? Estaba dentro del contenido que trabajamos acá. La segunda palabra que está dentro de esta sopa de letra, busquémosla, sería la palabra emociones. También la vimos dentro del contenido, ¿ya? También está la palabra emociones. Recuerden que los poemas, el género lírico, transmite emociones, ¿ya? Épica. Se recuerdan que las poesías, hay dos tipos de poesías, que estaba la poesía épica y también tenemos la poesía, ¿cómo se llamaba la otra? Sí, yo sé que ustedes se acuerdan, ¿ya? Y dijimos que la poesía se inicia en Grecia, ¿ven? Aquí vamos recordando, ¿ya? Tenemos el concepto de poesía también en esta sopa de letras.
Sentimientos, ¿ven? Son puros conceptos que hemos trabajado dentro del contenido. Acontecimientos, ¿ven? Oralidad. Instrumento, ¿ya? ¿Por qué instrumento? ¿Por qué habremos usado acá la palabra instrumento? ¿A qué habré asociado la palabra instrumento? Muy bien, porque lírica tiene que ver con el instrumento lira. Muy bien, chicos. Y por último, lírica. ¿Se dan cuenta que todas estas palabras que están acá en esta sopa de letra son conceptos que utilizamos que están inmersos dentro de la historia del género lírico? Muy bien, chiquillos, súper. Entonces, ahora en nuestra práctica independiente, te presentamos algunos enunciados que deberán situar según correspondan en el crucigrama que van a tener que realizar a continuación. ¿Ya? Acá se presentan unas definiciones que ustedes van a tener que insertar acá, ¿ya? De forma horizontal y de forma vertical, ¿ya? Entonces, de forma horizontal, en la 3 acá y en la 4 acá. Dice, se transmitía por medio de la oralidad. Entonces ustedes van a tener que ver acá. ¿Qué se transmitía por medio de la oralidad? Y acá en la número 4 pues viene de la antigua Grecia. Acá. En la número 1 expresa sentimientos. Acá. Y en la número 2 centrada en narrar acontecimientos gloriosos. Acá. Entonces ahí van a tener que realizar su práctica guiada. Para eso van a tener que retroceder y ver o recordar el contenido que hemos ido trabajando en esta clase, ¿ya? Para posteriormente irnos a nuestro ticket de salida y buscar un poema que exprese alegría. Lo van a tener que escribir en su cuaderno, pero ojo, es muy importante que en este ticket de salida respeten la estructura de este tipo de texto. Chiquillos, cualquier duda que usted tenga o que a usted se le presente en su práctica independiente o en su ticket de salida, por favor, pregunte, ¿ya? No se quede con la duda. Usted sabe que puede consultarme a mí o a la tía Valentina. Espero su tarea, chiquillos, en el correo del curso Lenguaje Segundo Ciclo. Cualquier cosa, le vuelvo a repetir, puede consultarme mediante WhatsApp o mediante el correo del curso. Nos vemos la próxima clase, que estén muy bien, saludos y un gran abrazo. Éxito en la jornada. Chao, chao.